Una bendición poder compartir con ustedes este tiempo, poder compartir la palabra de Dios. Y antes de empezar el tercer y último tema, ¿viste? Nos agarra la depresión de, ¿viste? El domingo a la tarde, ¿viste? Que te agarra el bajón, que sabes que el lunes tenés que ir a la escuela, la facultad, al trabajo. Bueno, pero antes de llegar a ese punto, vamos a ver un pequeño videíto que dura 30 segundos más o menos, pero quiero que le prestes mucha atención. Ahí van a aparecer algunos personajes con algún diálogo entre ellos, de una manera gráfica, así que presta atención al mensaje que te da ese pequeño videíto. Muy bien. Quizás un pequeño resumen de lo que venimos hablando, ¿no? Escuchamos muchas voces, esas voces a veces no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Y en medio de tantas opciones, de tantos ofrecimientos, de tantas opiniones, está la voz de Dios que nos dice, nos muestra cuál es la realidad y qué difícil es tomar decisiones cuando, aún en el ambiente cristiano, no nos hacen la segunda. Cuando queremos tomar una decisión concreta y madura de seguir al Señor, quizás vemos que nuestros amigos no están tan envalentonados y eso hace que piense que en realidad no es un cocodrilo, es un tronco. Y después ves que la realidad te absorbe y te come, te devora y se te va la vida. Así que quizás el mensaje de esta mañana es: pensá que vos tenés que rendir cuentas con tu propia vida de las decisiones que tomes. Decisiones que marcan la vida. Y el tema de hoy es seguir de verdad al Señor. Y cuando pongo de verdad es porque a veces podemos decir y podríamos levantar la mano y decir, bueno, ¿quiénes de nosotros queremos seguir al Señor? Y creo que quizá la gran mayoría, quizá algunos no, pero quizá la gran mayoría levantemos la mano. Pero cuando uno ve las implicaciones de seguir a Cristo, ahí la cosa cambia. De hecho, el Señor mismo dice que el discipulado, el hecho de seguir las pisadas de Jesús, las enseñanzas, los principios de vida, pero al fin y al cabo seguir al mismo Cristo, teniendo una relación con Él, identificándonos con Él, es problemático. Es tan problemático que el Señor te dice, mira, no tomes esta decisión así, rápida. Sentate a calcular tu vida, si estás dispuesto a perder. Él dijo, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Estas son las contradicciones de la Biblia, ¿no? Estas cuestiones ilógicas que nos hacen pensar y decir, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que cuando vos perdés tu propia vida, tus propios planes se someten a Dios, tus propios deseos se someten a Dios, tus propias ilusiones se someten a Dios, ganás tu vida. Hay ganancia en esa pérdida. Pero cuando uno está tan intencionalmente abocado a que yo quiero cumplir mi sueño, y aún en las iglesias se predica eso, podés cumplir tu sueño. Y cuando nosotros estamos en ese camino, hay mucho más pérdida que ganancia. Así que el Señor quizás en esta mañana te dice, mira, agarra un papel y un lápiz y anotá, porque seguirme a mí tiene un costo muy alto. Así que así como el arquitecto o la persona que quiere construir una casa se sienta y hace cálculos, dice Jesús, y anota a ver si tiene el presupuesto necesario para hacerlo, para que no sea cosa que empiece la construcción y se quede a mitad de camino.
O aquel rey que quiere enfrentarse contra el otro reino y tiene su ejército, tiene que sentarse a ver si me alcanza con mi ejército para poder hacer la guerra. Algo muy gracioso que siempre nos acordamos en un campamento. Algunos conocen el campamento de Monte, de Palabra de Vida. Se hacían los banquetes antes. Un chico invitaba a una chica, no, una Coca-Cola, ¿viste? Un helado. Entonces viene uno y nos cuenta, no, yo quiero invitar a esa chica, ¿viste? Y una chica muy linda, ¿viste? Y viene el hermano y le dice, no, le dice. Vos lo que tenés que hacer es mirarte al espejo y fijarte para cuánto te alcanza. Así le dijo el hermano. Lo mató. Como que le dijo, mira, estás apuntando muy alto, fíjate para cuánto te alcanza. Pero ¿sabés qué? Necesitamos hacer cuentas porque estas decisiones marcan tu vida. Aquellas personas que deciden seguir a Cristo viven una vida totalmente distinta, en otro plano, de aquellos que quizás no hemos entendido esta verdad tan grande. Nos puede llevar a lugares totalmente o diametralmente opuestos. Por eso es tan necesario prestar atención y quizás seas como alguno de esos renos. Uno dice, no, pero la vida es esto. Y el Señor te está diciendo, no, la vida es esto. Y vos decís, no, pero no. Y viene ese tire y afloje y cuando vos das un paso adelante, te come el cocodrilo, se te fue la vida. Así que por eso es tan necesario que atendamos a estas cosas. Porque como decíamos antes, esto es tu vida. Vamos a orar delante del Señor y vamos a leer nuestro pasaje de hoy para descubrir qué es lo que Dios tiene para decirnos. Y ahí en tu corazón, quizás puedes hacer la misma oración que hiciste ayer. Espero que lo hagas con un corazón sincero, porque Dios ve ese corazón. Dile, Dios, te pido que me hables. Dios, te pido que me hables. Señor, en medio de tantas voces que se acercan a nuestra vida, queremos escuchar la voz de tu palabra, Señor, porque es la verdad, porque es eterna, porque es infinita, porque permanece para siempre, porque tu palabra hace sabio al sencillo, porque convierte el alma, porque tu palabra vivifica, trae vida, porque tu palabra, Señor, y tus consejos traen claridad, traen guía para la vida, sana el corazón, porque tu palabra es viva y eficaz y se mete en lo profundo de nuestra alma con una precisión quirúrgica para evidenciar nuestros pecados y mostrarnos el camino de vuelta. Porque es útil, Señor, para enseñar, para instruir, para redarguir, para acusarnos de nuestros pecados, pero también para volvernos al camino. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Nos escondemos todos, Señor, no tenemos nada que decir y nada que enseñarnos. Es tu palabra, señores. Tu espíritu es el maestro. Queremos que tu espíritu, Señor, tome tu palabra y la lleve a nuestro corazón y la grabe, Señor, de tal manera que sea imposible no obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y ahí la última parte del texto clave, el texto base de este campamento, dice Efesios capítulo 5, verso 17, dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Quiero que busquemos en la Biblia, Lucas capítulo 5. Este ha sido, por lo menos para mí, también para mi esposa, un pasaje transformador. Todos los pasajes de la Biblia son transformadores. Toda la Biblia es útil. Pero viste que hay pasajes en la Biblia que van llegando a tu vida en diferentes momentos y te cambian totalmente. Y esto me pasó con este pasaje, por lo menos durante la pandemia, escuchando un mensaje sobre este pasaje, el Señor habló a mi corazón, me cambió la perspectiva de quién es Dios, me cambió la perspectiva de quién soy yo, quién es Jesús y cómo trata con los pecadores.
Lucas capítulo 5 es un capítulo, es glorioso ese capítulo porque es un capítulo de milagros. El Señor a través de todo el capítulo va a mostrarnos su dominio, y el anterior también, sobre la enfermedad, sobre los espíritus, y va a haber diferentes milagros que se van a desarrollar en el capítulo anterior y aún mismo en el capítulo 5, mostrando que el Señor es Señor aún de las situaciones irreversibles, que el Señor tiene autoridad aún sobre las cosas que nos hacen daño, aún sobre las circunstancias de la vida, y va ajustando la lupa y llevándonos a uno de los milagros más trascendentes de todo, que es justamente el corazón humano. De hecho, el Señor le dijo cuando había curado a un paralítico, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? Diciendo, acá hay una realidad espiritual más profunda, un daño más profundo que no tiene que ver solamente con una cuestión física, es un daño espiritual que es irreparable. Dice, yo vine para sanar ese daño irreparable. Así que llega la historia de Mateo en el capítulo 5, versículo 27. Por eso arranca con después de estas cosas. Siempre que encuentres en la Biblia estas palabritas, ¿no? Estos nexos, después, o y, o para, o así como, ¿viste? También pasa en Romanos 12. Así que hermanos, cuando lees el capítulo 2 tenés que volver para atrás. Porque hay un desarrollo teológico de una enseñanza que vos y yo tenemos que aprender, y ahí Pablo hace una inflexión y dice, bueno, te vengo diciendo esto, ahora, así que este es un pasaje que tenés que tener una idea de lo que viene diciendo ahí el doctor Lucas, porque Lucas era médico y era un gran historiador, así que nos va a llenar de detalles, como un buen médico. Después de estas cosas, de estos milagros, de estas casi un evento cinematográfico, ¿viste? Después de estas cosas, dice, ¿quién salió? Jesús, y vio, verso 27, ¿no? A un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, o sea, los religiosos, ¿no?, murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Verso 31, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y sigue el relato, pero yo quiero terminar ahí el pasaje en el versículo 32. Acá vamos a dividirlo en tres partes, en tres perspectivas o tres pequeñas historias. La primera historia tiene que ver con Mateo o Leví, Mateo el pecador. Algunos comentaristas dicen que el Señor le cambió el nombre, ¿no?, que era Leví y le puso Mateo, regalo de Dios. No lo sabemos, ¿no? La Biblia no lo dice. Sí sabemos que, por ejemplo, el Señor le cambió el nombre a Pedro, le puso Pedro, ¿no? Pero acá tenemos este personaje que era publicano. Ya el doctor Lucas nos da detalles que cuando uno estudia un poquito más te das cuenta de quién estamos hablando. Un publicano era una persona socialmente despreciable. Era un judío que trabajaba para el Imperio Romano. Te lo digo en términos futbolísticos. Era, no sé, vamos con zona sur, era de Racing, de la academia, pero trabajaba para Independiente. Vos decís, no lo podés entender, ¿viste? Ya hay algún fanático que ya lo perdí en el mensaje. Pero era algo así, era un traidor. Era un judío que aceptaba trabajar bajo el Imperio Romano, cobrando impuestos a sus hermanos judíos, pero con el permiso de manipular los balances contables. ¿Sí? Todas las cuentas que hacía, entonces decía, bueno, ¿cuánto tenés que pagar? 50. Bueno, vamos a notar que en realidad tienen que pagar 60.
Vos pagás 50, yo le doy el Imperio Romano 50 y yo me quedo con Diego en el bolsillo. Así amasaban un montón de fortuna y los publicanos tenían mucho dinero, pero eran personas odiadas. ¿Quién quería relacionarse con un traidor? ¿Quién querría relacionarse con alguien que profesa ser como vos, de tu mismo pueblo, de tus mismas creencias, de tus mismas raíces, pero cuando te das vuelta te clava el puñal? Eso era Mateo, un publicano despreciado, contaminado, ahí está la foto, ¿no? Con el dinero romano, alejado totalmente de su pueblo. Por lo general los publicanos eran echados de la familia. O sea, no tenían que vivir solos, prácticamente, porque los padres no soportaban la idea de tener a un hombre que le había dado la espalda a su familia, a sus costumbres, sus tradiciones y aún a su mismo Dios. Así que el publicano era una persona, todos los publicanos eran personas despreciables. Es casi como que era un argentino, ¿no? Un argentino corrupto, ahí un político corrupto. Ahí estaba, dice que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Vos lo analizás humanamente hablando, una persona que no tiene redención, una persona que está perdida. Ya está, Mateo, o Leví, como quieras llamarle, está perdido, es un caso perdido. Pero yo quiero hacer un paréntesis. Quizás has venido a este campamento y quizás por tu mente pasa eso también. Te sentís un caso perdido. Decís, no, conmigo Dios, ya está. Me insistió muchas veces a través de personas que me invitan a las reuniones, que quieren visitarme, yo siempre lo rechazo, yo ya estoy. Yo me siento como un Leví en el banco de los tributos públicos. Ahora, esa era la condición de Mateo. Un hombre rechazado, un hombre aislado, excluido de la comunidad. Vos imaginate el día a día de Mateo. Tener que ir a un mercado a comprar, o tendría que haber pagado a alguien para que vaya a comprar, porque todos lo denigraban. Hoy, si hoy existe la palabra bullying, imagínate en ese momento, le hacían bullying a Mateo. Con razón, ¿no? Podríamos decir, porque era un traidor. Y ahí estaba, bajo las miradas de toda la sociedad, aún de su propia familia. Ese era el día a día de Mateo. Una vida totalmente miserable, oscura. ¿Quién querría vivir así? Decís, bueno, ¿hasta cuánto te dura el placer por lo material? Si no puedes estar con nadie. ¿De qué te sirve tener una casa muy grande si no puedes invitar a nadie? ¿De qué te sirve tener un auto tan lujoso si nadie quiere subirse a tu auto? ¿De qué sirve tener tanto dinero si no lo podés compartir con nadie? Ni comerte un buen asado con un amigo, porque ningún amigo quiere estar con vos. Esa era la vida de Mateo, un hombre perdido, dominado obviamente por la codicia, por el pecado y la oscuridad del pecado. Ese era Mateo. Por eso la Biblia habla, por ejemplo, en Lucas 19, habla de otro que era publicano, que tenía problemas de estatura también. ¿Se acuerdan quién era? Que cantamos la canción, ¿viste? ¿Se saben la canción de Zaqueo? Ya esta generación ya no la canta. Zaqueo eran, algunos dicen chaparrito así, o chiquitito así, que vivía en Jericó, ¿viste? Y cuando Jesús pasó por ahí, dice, a un arbolito se subió. El Salvador lo vio allí y le habló así, Mateo, y todos cambiaban la voz, ¿no? Ah, Mateo no, Zaqueo, bájate de ahí. Porque a tu casa voy a ir. Y todos cantábamos Zaqueo. ¿Quién quiere ser Zaqueo? No, yo no quiero venir. Lo agarrás al pibe y lo ponías adelante para que haga de Zaqueo. Un bullying le hacíamos en la escuelita dominical, terrible. Pero la cuestión es que Zaqueo también era una persona así. Por eso cuando llega Jesús a su casa y habla con él, dice, no, abrió la caja fuerte Zaqueo. ¿Sabés la transformación que hubo en su corazón? Por eso yo te preguntaba, ¿ha sido transformado? Un hombre codicioso, que la plata le representa todo, abrió la caja fuerte y yo digo, voy a devolver hasta 3 veces lo que robé. Eso es un milagro de Dios. Eso no lo logra ni la tradición, ni la religión, ni nada, ni ritos religiosos. Lo logró Jesús, cuando llegó a su vida y lo salvó. Le dio una esperanza
Y él dijo, el hombre que tengo acá es mucho más valioso que esa caja fuerte llena de moneditas de oro. Pero la Biblia habla de que estos hombres eran hombres solitarios. Dice Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Siempre el publicano estuvo en una posición, hasta una posición tan baja como las rameras. Porque hay textos en la Escritura, dice en Mateo 21:32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentís. Así que ahí tenés la historia de Zaqueo, de Mateo, perdón, el pecador, la persona que era básicamente irremediable. Mateo no, alguien dijo, no podía ser candidato para seguir a Jesús. No, Mateo no da la talla. Mateo es un pecador, es un publicano, es un codicioso, es un avaro, es un traidor. No encaja con aquellos que quieren seguir a Jesús. Pero Jesús lo cambia todo, tiene otro tipo de estructuras. Y por eso te decía que estos pasajes cambiaron mi forma de pensar también y cómo ver al Señor. Mateo representa a toda persona alejada de Dios, toda persona necesitada de Dios. Toda persona que se siente que no sirve para nada. ¿Alguna vez te dijeron eso, no servís para nada? O alguna vez quizás no te lo dijeron, pero te lo hicieron saber de alguna otra forma. O vos no te decís, yo no vivo para Dios. Yo no sirvo para qué va a querer Dios de mí si yo soy un cachivache. Dios me va a querer usar a mí. Dios quiere que yo le siga, si yo no puedo ni con mi propia vida, ¿cómo voy a seguir a Jesús? Bueno, esa es la imagen de este hombre, de Mateo. Mateo representa todo lo que el pecado hace en la vida de una persona, esclavitud, quizás pecados que no puedes dejar. Pero si yo hago lo que quiero, como decía Gus, ¿no? Parece la libertad. Yo hago lo que quiero. Ah, ¿sí? Bueno, entonces deja de pecar. Deja ese pecado de pornografía, de masturbación, deja ese pecado de violencia verbal. Déjalo. Deja ese pecado de falta de perdón y de amargura. Si somos libres, si podemos hacer lo que podemos y queremos, entonces somos libres para dejar eso. ¿Sabes por qué? No podemos. Porque somos esclavos. Quizás la amargura, el resentimiento de no querer perdonar a alguien que te hizo algo, te está esclavizando, te está llevando a prisiones de oscuridad. Y Mateo estaba en una prisión de oscuridad. La segregación, la soledad, sentirse solo aunque estás rodeado de personas. Qué feo sentirse así. Es decir, yo me siento solo en medio de esta situación. Mateo nos representa a todos. Nadie puede decir, yo no tengo alguno de estos problemas, porque todos somos Mateo. Así que el ejemplo de Mateo nos unifica, nos lleva a todos. No importa si naciste en una familia cristiana o si no naciste en una familia cristiana, a todos nos envuelve en la misma situación, bajo nuestra propia condición de nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios. Por eso el ejemplo de Mateo es fabuloso. Te rompe la cabeza, porque los religiosos o aquellas personas que tienen muchos años o en la fe y que se creen buenos, cuando leen a Mateo les tiembla todo, porque el Señor miró a Mateo, porque el Señor buscó a Mateo, porque quiere esa clase de personas. El Señor es especialista en Mateos y quiere que vos entiendas que vos sos Mateo y que yo soy Mateo. Y que no importa el conocimiento, que no importa la experiencia, todos somos Mateo. Ahora, cuando el Señor se encuentra con Mateo, yo quiero saltear esta parte y dejarla para el final. Y cuando Mateo se junta en la casa y lo llaman a Jesús, vení, y le hacen como una cena, aparecen los religiosos detrás. ¿Sabés dónde están los religiosos? Mirando por la ventana. No están ahí. ¿Sabés por qué no están ahí? Porque adentro de esa casa de Mateo hay pecadores, hay personas que hablan mal,
hay personas con mala reputación. Los religiosos repelen todo eso. No, ¿cómo yo me voy a juntar con esa persona? Mirá cómo habla. Y es lo que ellos dicen. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y con pecadores? Esta es la realidad de la ceguera de estos fariseos, de esta religiosidad que a veces nos ciega. Y lo digo a mí mismo, que a veces somos religiosos y queremos cuidar ciertas cuestiones estructurales o de tradiciones que marcan nuestro corazón religioso y que no amamos a las personas. Por eso estos fariseos se ponen nerviosos cuando lo ven a Jesús ahí. Ahora, no importaba a veces lo que ocurría con los milagros de Jesús. Y una persona que había sido paralítica por tantos años, ahora podía saltar y estar alegre y cambiarle la vida. En vez de alegrarse por ese hombre, estaban cuestionando las cuestiones de a ver si había roto la ley, que la tradición, que las leyes de los fariseos. En cada milagro que Jesús hacía, un milagro escandaloso, estaban siempre la sombra de estos fariseos y estos religiosos que aparecían para cuestionar el obrar de Dios. Los religiosos se comparan externamente, lo que hacen, sus obras externas, no eternas. ¿No? Nos medimos por los ministerios que tenemos, si somos exitosos o no, si tenemos mucha gente o no. Eso es religión. Eso es religión. Ahora, ¿qué tendríamos que medir? Si yo tengo un corazón que obedece a Cristo, primero, si soy un siervo del Señor, si busco la humildad, si me intereso por otros, si voy a visitar a otros, si utilizo las redes para poder conectarme con otros. Che, ¿qué te pasó? ¿No viste el domingo? ¿Cómo estás? No, estuve mal de salud. Che, ¿te puedo ir a visitar? Y vas y le compartís un versículo y si ves que está pasando por una necesidad, le llevas una bolsa, pasás por el supermercado antes, le haces un par de compras básicas y le llevas, le mostrás a Cristo, ¿entendés? No le mostrás una religión, le mostrás una persona. ¿Qué decimos? No viniste a la reunión. ¿No? Es religión. ¿Qué le estamos diciendo a la persona? Estás haciendo que mi reunión no sea tan convocada. Estás haciendo que mi reunión no salga como yo quiero. Pero quizá a mí no me importa la gente, si está mal. Por eso es necesario responder ante lo que el Señor es. Por eso yo te digo que esto me cambió mi manera de pensar. El fariseo se cree superior a los demás, se miden con las miserias ajenas. Por eso aparece una historia no me acuerdo si está en Lucas capítulo 18, que es la famosa parábola del fariseo y del publicano, ¿no? Y ahí están estos dos hombres orando. Uno dice que hablaba consigo mismo, el fariseo, y estaba delante, como que se sentía bien consigo mismo, orando, pero dice que él hablaba consigo mismo. Ni siquiera su oración pasó el techo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que decía? Gracias, Señor, que no soy como este. Y señala al publicano que estaba atrás, que se sentía una hilacha, ¿viste? Que estaba bien atrás porque ni se sentía digno de llegar adelante. Y este publicano se golpeaba el pecho porque sabía que era un publicano. Fíjate, fariseo y publicano, las antípodas. El que se cree lo mejor del mundo y aquel que sabe que es un traidor, un miserable, un pecador. Por eso el Señor nos muestra estas imágenes para que entendamos no solamente que somos Mateo, pero también tenemos un corazón religioso, que también nos cuestan estas cosas. Y esta realidad de la religiosidad a veces se mete en nuestro corazón. Rechazan la gracia recibida. Su religión los ciega ante el amor de Dios. Ahora quiero ir a lo tercero y ya quiero terminar. Y esto es increíble lo que el Señor hace. El Señor dice en el versículo 1, en el versículo 27, dice que vio a un fariseo, a un publicano que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Mateo era un fantasma. Mateo era alguien que
para la sociedad no existía. Lo odiaban, lo detestaban, pero era un fantasma. Estaba, pero no estaba. Pero dice la Escritura que el Señor se acercó y lo vio. Esa palabra es fabulosa, ¿no? Siempre me hizo pensar esto. ¿Por qué Mateo? ¿Por qué no otro? No lo sé. Que dice el Señor que estuvo orando toda la noche y Él llamó a los que Él quiso. ¿Habrá visto algo en el corazón de Mateo? No lo sé. Pero sé que era Mateo. Y el Señor vio a este fantasma que nadie veía, a este hombre invisible. Lo vio allí sentado y sus ojos, que son como llama de fuego, dice Apocalipsis capítulo 1, puede ver lo que nadie ve. Donde todos ven quizás el resentimiento, la apariencia, todo lo demás, el Señor está viendo qué está detrás de todo eso. Ve un corazón necesitado. Así que el Señor lo vio, el fantasma invisible para todos. Quizás vos pensás o te sentís como un fantasma, donde pensás que Dios ve a todos los demás menos a vos. No, pero si yo soy un desastre. Pero el Señor ve a los fantasmas, ve a los que nadie ve, sus ojos están allí posados en este hombre Mateo. Pero dice que Jesús lo llamó. Y obviamente no lo llamó por sus méritos, porque Mateo hizo todo al revés. Hizo todo lo que una persona no tiene que hacer, una persona inmoral, una persona pecadora, una persona que tomaba malas decisiones, una persona que eligió lo material, la codicia, antes que tener una familia, antes que tener una buena reputación ahí en la aldea, antes de ser un seguidor de las enseñanzas de la Escritura, de la Torá. Él le dio la espalda a todo, sin embargo el Señor se acerca y lo llama. ¿Entendés la trascendencia de esto? Esto te tiene que explotar la cabeza. Pero es Mateo, Señor, estás eligiendo mal. Tenés que elegir a alguien que sepa más de la Escritura, tenés que elegir a alguien que tenga una vida un poco más correcta. No, yo quiero a Mateo. Yo quiero a Mateo, y el Señor se acerca y lo llamó. Quizás Mateo ya venía pensando en este hombre y viendo en Jesús cualidades del Mesías del Antiguo Testamento. Es muy probable que sea eso. Es más probable que Jesús que ni lo conocía, que Jesús le dijo, levántate, y que el tipo así, porque sí, se levantó y se fue. Seguramente había un tiempo previo donde este Mateo, quizás medio escondido, estaba escuchando a Jesús, empezó a aprender de sus lecciones y empezó a entender que este hombre, porque Mateo es un libro que él va a escribir luego, que tiene mucha referencia con el Antiguo Testamento, más de los demás evangelios. Así que evidentemente él hizo un match, una conexión entre ese Jesús que caminaba por los caminos de Palestina y este Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y cuando se le acerca a Jesús, se le dice, Mateo, sígueme. Ay, imagínate, ¿sabés que Jesús rompió todo? Todos los esquemas sociales, todas las estructuras intelectuales. Los rabinos, los maestros, no llamaban a sus discípulos. Los discípulos se alistaban para seguir a algún rabino. Y vos tenías que estar a la altura de la situación, tenías que ser un estudiante muy, muy aplicado, tenías que meterle pila, porque si el rabino te hacía alguna pregunta y vos no sabías qué responder, quedabas descalificado. Era todo un proceso muy complejo. Jesús rompe todo eso y hace justamente lo contrario. Jesús llama a sus discípulos y elige a sus discípulos. Y entre ellos estaba Mateo. Así que el Señor lo llamó. Lo llamó, y ese llamado, imagínate lo que generó en su corazón. Pero ¿sabés qué dice la Escritura, no? En Marcos 3:13. Dice que subió al monte y llamó así los que él quiso, y vinieron a él y estableció 12. ¿Sabés para qué? Primero, para que estuviesen con él, una relación.
y luego para enviarlos a predicar. Un ministerio, una relación y un ministerio, una relación y un propósito. Pero Jesús se quedó con él. Mateo le hizo una especie de reunión casera, ¿no? Abrió su casa, hicieron una comida y invitó a la gente que Mateo conocía. ¿Quién quería estar con Mateo? Otro como él. Otros publicanos y otros pecadores. ¿Quién iba a meterse en la casa de un publicano? Olvídate. Mateo es el vecino molesto, es el que vos querés que desaparezca del mapa, de la aldea. Es decir, justo tengo la casa al lado de este publicano sucio, ¿viste? Te lo querés sacar de encima, el que pone la música fuerte, ¿viste? Que no te deja dormir a la noche. Mateo es aquella persona que te querés sacar del mapa. Jesús llamó a ese Mateo y se fue a la casa. Y Mateo le hizo la reunión casera, ¿no? Le invitó a sus amigos y amigas y estaban ahí, una mezcla de gente. Imagínate la mesa, por un momento, y Jesús ahí en medio, conversando con ellos. Viste que a veces uno se junta con compañeros de trabajo, de estudio, que no conocen a Cristo y a veces las conversaciones son difíciles, ¿no? Imagínate la conversación difícil ahí, para Jesús. Pero ahí estaba, en medio de esa mesa, lleno de pecadores. Y Jesús se quedó. ¿Viste cuando vos estás conociendo a una persona y decís, qué agradable, pero cuando la conocés de verdad decís, uy, qué denso que es este, qué molesta que es este, ¿viste? Y uno, ¿qué trata de hacer? En vez de ganarse la amistad o de ir más allá, bueno, no te quedás, te escapás. Jesús se quedó conociendo el contexto. Porque él dice, yo vine, dice, los que tenían necesidad de médico, verso 31, vine a los enfermos. No he venido a llamar a justos, dice, sino a pecadores al arrepentimiento. Alguien dijo, se habían mezclado con una compañía de impíos y perversos. La vida se hacía presente entre quienes estaban muertos en delitos y pecados, para hacerlos vivir si depositaban fe en él. Porque para esto había venido al mundo, para salvar a los perdidos y dar vida eterna a todo pecador. Jesús está allí, en la casa de Mateo, un milagro asombroso. Nadie entraba a la casa de un publicano, Jesús entró. Y Jesús no tuvo miedo de que su reputación cambiara. Él se metió en medio de todo eso. Él quiere estar en tu vida. Él quiere meterse en tu vida. Él quiere estar adentro donde tenés escondido situaciones pecaminosas, pecados ocultos. Él quiere estar ahí, en medio de todo eso. Quizás de malas intenciones, malas palabras, malos pensamientos. El Señor quiere estar en medio de tu vida. Por eso en Apocalipsis se lo ve a Jesús golpeando una puerta. Y te dice, el que escucha, ¿no? El que abre la puerta, dice, yo cenaré con Él y entraré a Él. Es esa misma imagen de una cena, del compartir la vida, aún en medio de nuestros pecados. ¿Qué dice Romanos 5:8? Que aún siendo pecadores, siendo ese verbo que está como en presente continuo, que se estira en el tiempo, siendo pecadores. No cuando fuimos mejores, Cristo murió por nosotros, porque era imposible. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es tan increíble esta historia, porque te muestra la misericordia y la gracia de Dios a través de Jesucristo, llamando a un hombre que no merecía la pena. Ahora, ¿qué decisión tomó Mateo? Lo que dice ahí en el verso 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Se levantó del banco de los tributos públicos. ¿Cuál es tu banco de los tributos públicos? ¿De dónde te tenés que levantar? Que el Señor te está llamando. Decís, bueno, pero yo no sé. Pensá en Mateo. Pensá en Mateo. El Señor llamó a Mateo. El Señor te llama a vos. Y llama por tu nombre. Te dice, seguime. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer para seguir al Señor? Levantarte del banco de los tributos públicos. Que quizás representa la rebeldía, quizás representa odio a alguna persona, resentimiento profundo. Quizás necesita esta cuestión de perdonar a otros. Quizás necesita el banco de los tributos públicos ser eliminado, que son pecados que no están confesados.
y que esos pecados que no están confesados son un ancla que no te permite seguir a Cristo, aunque tengas ministerios en la iglesia. Necesitamos levantarnos del banco de los tributos públicos y seguir a Cristo, porque es la mejor decisión. Es una decisión que va a determinar tu vida y que va a dar gloria y honra a Dios. ¿Cuál de los dos animalitos querés ser? Tu vida depende de eso. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién querés seguir? Hoy las redes hablan mucho de seguidores. Pero ¿sabés? La vida de Mateo fue totalmente distinta cuando se encontró con Jesús. Su vida cambió. ¿Qué le hubiese pasado a Mateo si seguía ahí en el banco de tributos públicos? ¿Hubiese muerto en ese lugar de miseria para toda la vida viviendo así? Pero cuando Mateo se levantó, él se convirtió en un discípulo. Un discípulo que es un aprendiz, alguien que está atrás de alguien aprendiendo, preguntando, imitando. Eso es lo que hacía un discípulo. Y fue transformado por amor, por eso lo último. Su decisión cambió todo. Mateo es el recaudador. Mirá, quiero leer con vos Mateo capítulo 10. Es el último texto que vamos a leer. ¿Quién escribió Mateo? Mateo. Versículo 3, 10:3. Bueno, a partir del versículo 2 habla de que Jesús fue llamando a sus discípulos y los llama por su nombre. A Simón, llamado Pedro, Andrés, Jacobo. Versículo 3. Mateo escribe, Mateo, acordate. Versículo 3. Felipe, ¿quién más? Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Explícamelo. Mateo, ya no sos publicano. Cortala, Mateo. Ya el Señor te perdonó. Mateo el publicano. ¿Sabés lo que quiere decir esto? Mateo escribió esto para que vos entendieras que él era el publicano, ¿entendés? Por si no lo conocés, por si no me conocés, ¿sabés quién era yo? El publicano. A ese llamó Jesús. A ese. A lo peor de la sociedad. Al que no tenía forma de redención. El que no podía hacer nada por sí mismo, ¿entendés? Para cambiar su vida. Jesús se metió ahí y lo transformó. Después de unos años de seguir a Cristo, el Señor quiere usarlo para escribir este evangelio. El evangelio de Mateo que habla de Cristo el Rey. Y que hay un montón de menciones del Antiguo Testamento. Que hay esperanza en ese Rey prometido. Mateo salió del banco de los tributos públicos. Y ahora está sentado, pero está sentado no haciendo cuentas matemáticas estafando a la gente. Ahora está escribiendo. Está escribiendo un libro que está siendo inspirado por el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, detrás de su pluma, escribiendo estas verdades. Para que después de 2000 años vos y yo podamos leerlas y decir, fue Mateo el publicano, el recaudador de impuestos, el que se convirtió en un discípulo, el que fue transformado por el amor, a través de una mirada, a través de una palabra y del ejemplo de Cristo y de su obra en la cruz por vos y por mí. A estas personas el Señor envió a predicar. Él no escogió los ángeles, ni diseñó un nuevo ser humano para que sea comunicador de su gracia. Él elige, siempre eligió y siempre elegirá Mateos. ¿Cómo te llamas? Y me llamo Hugo. No. Me llamo Mateo, porque el Señor elige Mateos. Ahora yo quiero que pienses en esto y con esto terminamos. Ya los últimos minutos. Bancame 2 minutos más.
El Señor quiere que te levantes y que le sigas. Que seas un verdadero discípulo. Que entiendas lo que representa seguir a Cristo. Representa también enfrentarte con tu realidad de pecado y también con tu entorno, que va a estar en contra de esto. El mismo infierno se va a levantar contra vos, ¿sabes? Pero ¿sabés lo que el Señor te dice? Escúchame, ya termino. Que ni las puertas del Hades, del mismo infierno, va a poder con la obra de Cristo en tu vida y en mi vida. ¿Escuchaste bien? Ni el mismo infierno, ni el mismo Satanás, ni sus ángeles, ni todo el sistema de este mundo, nada ni nadie podrá detener la obra que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Y como dice ese texto glorioso, nada te va a poder separar del amor de Cristo. Dice tribulación, angustia, desnudez, problemas, persecuciones, ponle el nombre que quieras, nada te va a poder separar del amor de Cristo. Quizás es un buen tiempo para tomar decisiones que marquen tu vida. ¿A quién vas a seguir? ¿A quién vas a seguir? ¿Cuál de esos dos animalitos vas a ser? ¿Que sea devorado por un sistema, por el mismo Satanás? ¿O aquel que se mantiene con vida para cumplir el propósito que Dios tiene para vos? ¿Qué se imaginaba Mateo ese día? Ese día Mateo se levantó como cualquier otro día, solo en su casa, silencio profundo. Se coloca su ropa, se prepara con su libreta y va a su lugar de trabajo. No va solo, ¿sabes? Que va con un ciudadano, con un soldado romano. Tenía guardia personal, ¿sabes por qué? Porque lo querían matar a Mateo. Mateo era una lacra. Y allí iba, se sentaba como todos sus miserables días, en ese banquito, haciendo cuentas, estafando a la gente, recibiendo y escuchando las murmuraciones del pueblo que hablaban en contra de él, hasta que vio la silueta de un hombre que se le acercaba. Y casi sospechando de lejos, se dio cuenta que era Jesús, aquel al que él había escuchado antes, al que sus enseñanzas habían quizás derrumbado un poco su corazón, pero se acerca a Jesús. No se acerca con una mirada de condenación como todas las demás. Y él sí podía condenarlo, pero no lo hizo. Él se acercó y lo vio. Y le dijo, sígueme. Y yo me imagino que Mateo habrá mirado para atrás, diciendo, ¿yo? Yo soy Mateo. Sígueme. Y no le dieron las patas a Mateo para levantarse. Se levantó y se fue. ¿Qué vas a hacer en esta mañana vos? ¿Todavía estás atado al banco? ¿Todavía estás atado a tu naturaleza humana que quiere pecar? ¿Todavía? Es el momento de levantarte de ese banco, porque el Señor te llama en esta mañana. Vamos a orar. Te pido que te pongas de pie, con tus ojos cerrados. Que pienses en esto, porque esto es tu vida. Esto es tu vida. Que pienses por un momento que vos y yo somos Mateo, somos pecadores. Y el pecado no tiene remedio entre nosotros. No hay solución en nosotros. Somos pecadores. Malos pensamientos, malas palabras, malas miradas, malas intenciones, malas acciones. Nos da como consecuencia una mala vida, consecuencias, pero una eternidad lejos de Cristo. Yo te pido una vez más que pienses en tu eternidad. Sos un hijo de Dios. ¿Tenés la verdadera libertad que cantábamos hace un rato? ¿O fueron solamente palabras? ¿Sos verdaderamente libre? Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sabes qué es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad.
que se levantan esta mañana para decirte, yo te amo, yo te estoy llamando, yo quiero que me sigas, yo quiero perdonar tus pecados. Solo tenés que arrepentirte, solo tenés que ir corriendo hacia Él, decir, perdona mis pecados. Quiero tener una vida distinta, quiero seguirte, quiero ser un discípulo. Habla con Dios en esta mañana. Quizás si no sos su hijo o su hija, puedes hablar así. Con tus palabras, Él lo escucha. Escucha tu corazón. Quizás también para todos, el Señor nos llama y nos dice, sígueme. No, pero Señor, voy a la iglesia, tengo un ministerio. Sígueme. No, pero Señor, tengo 20 años de creyente, me conozco las canciones, los himnos. Señor, sígueme. Sígueme. Quizás en este lugar esté lleno de creyentes, pero no de discípulos. Quizás en este lugar esté lleno de personas que conocen la Escritura, pero que no son seguidores de Jesús. Tomá la decisión en esta mañana con el Señor de convertirte de creyente a seguidor de Jesús. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu palabra. Señor, son verdades demasiado grandes, demasiado profundas para no escuchar. Señor, te pido que movilices nuestros corazones, que tu Espíritu, Señor, nos lleve la verdad a nuestra alma, Señor. Porque no son palabras, es tu palabra, Señor. Que llegue un corazón fértil, Señor, para que dé fruto para la gloria de tu nombre. Levanta, Señor, jóvenes que quieran seguirte. Que entiendan que la vida no es un juego. Que entiendan, Señor, que la vida es Cristo. Bendice, Señor, este grupo. Señor, bendice el resto de las actividades que vamos a hacer. Y sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Confiamos en eso, de que seguís obrando por medio de tu Espíritu, tomando tu palabra y aplicándola en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.